Oigan, pues bienvenidos a mi sala, bienvenidos a mi hogar, a mi casa, a mi corazón, a mi alma, a mis pensamientos. Eso sí, sobre todo porque hoy voy a soltar varias cosas que traigo en la cabeza. Hace mucho tiempo no tengo un set completo de grabación para un podcast. Hace muchos años no hago esto, así que, bueno, quise hacerlo desde la comodidad de mi hogar sin sentir una presión, una carga fuerte de tener que tener todo tan preparado. Así que lo que salga salió. Gracias por escucharme. Tampoco había grabado con cámaras hace tiempo. Mis podcasts, ya saben, agarro el celular, saco lo que traigo en la cabeza, aterrizo ideas, me pongo filosófico, medio ahí, corto las partes que de ruidos de algo que no me gusta y lo subo. O sea, ni siquiera le meto tanta producción, pero pues aquí estamos. Creo que lo que más me costó en la cuestión de producción es que el café quedara en su punto y... Salucita, vamos a arrancar este episodio. He traído este tema en la cabeza desde hace muchas semanas, sobre todo los últimos días, porque cada que ha pasado el tiempo, recientemente creo que lo he aterrizado más y lo he confirmado más. Vamos a hablar, ya vieron el título, vamos a hablar del cuestionarse, el por qué el cuestionarse de más puede ser contraproducente. Hay muchos aspectos alrededor de este tema que quiero mencionar el día de hoy, porque obviamente uno puede irse a una cuestión específica, pero creo que hay muchas cosas que rodean este tema. Y quiero empezar por el hecho de, obviamente, si tú estás ahorita en una etapa increíble de tu vida, en la que se te dio tu trabajo, te dieron un aumento, a lo mejor muchos proyectos en los que estás trabajando se han amarrado, estás súper enfocado, disciplinado, quizás este tema no te aporte tanto a una cuestión de empujarte más, de una cuestión de valor en este mismo momento, porque estás haciendo las cosas muy bien, estás enfocado, tienes muy buenos hábitos con tu rutina, con tu gente, con tu mente. Qué chingón. Creo que parte del por qué hago esto es porque yo estoy trabajando para llegar a ese punto nuevamente en mi vida en el que las cosas estén fluyendo y justo vivir en un punto en el que ni siquiera tienes que estar preocupándote por estar cuestionando tantas cosas, porque ya las cosas están fluyendo bien, están funcionando, te sientes a gusto, tienes la gente querida cerca, estás avanzando bien, ¿no? Entonces, otra vez, repito, hay muchos aspectos que se pueden mencionar, pero para no darle tanta vuelta, vamos a empezar con lo primero. Si en este momento te sientes como yo, qué chingón, bienvenido. Yo ahora me siento, y les doy contexto, vengo de una etapa difícil. Ya muchos lo saben de los que me siguen. Mi mamá falleció el año pasado y han sido unos meses durísimos. Ni siquiera después de que sucedió lo que pasó, sino desde antes. Yo diría que años atrás, en el proceso de su enfermedad, de cuidarla, de hacerla feliz, de darle lo que uno puede, ¿no? Y sacrificar cosas tuyas, propias, de tus proyectos, de tus pasiones, tus sueños, lo que uno quiere construir, enfocarte en ti. O sea, son cosas que uno sacrifica cuando tomas la decisión de ocuparte de alguien y de darle tanta energía a otra persona simplemente porque es una decisión que tomas. Y bueno, metiéndolos en un poquito de contexto, quizá un día les hable de más detalles de lo que fue mi experiencia durante la enfermedad de mi mamá y lo que me costó ese proceso. Pero bueno, ahorita me voy a enfocar en la cuestión de cuestionarnos, pero parto desde ahí porque creo que el año 2025 para mí fue un año durísimo, un año horrible en muchos aspectos. Tuvo otros detalles increíbles que la vida te da y te trae. Pero a nivel personal, profesional, de desarrollo mío, de Leonardo, para convertirme en la persona que siempre he querido llegar a ser en algún momento, creo que fue un año muy duro y apenas sigo saliendo de ese proceso, ¿saben? Entonces, definitivamente durante 2025 y todavía hace unos meses ha sido un proceso de cuestionarme. Sobre todo, en el momento en el que falleció mi mamá, fue un momento en el que, aparte de que traes el duelo encima, no sabes qué hacer con tu vida. Sacrifiqué tantos proyectos, tantas cosas estaban como ya en el pasado y en otras flotando en el aire.
de alguna manera me sentía sin sentido, sin rumbo, perdido. Sobre todo también con mi seguridad como hombre, como proveedor, como creador, hasta mi masculinidad de alguna manera, todos estos factores y puntos de mi vida se vieron afectados por esta situación. Y como repito, le sumas un duelo a una situación así, la verdad es que lo único que te queda en la cabeza es cuestionarte a madres. Entonces, la verdad, estos últimos meses para mí han sido procesos de cuestionar, 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 cuestionar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué viene? De alguna manera me sentía libre porque pues ya no tenía esa persona que era mi mamá que dependía de que yo estuviera con ella todo el tiempo y dándole todo ahí a esa situación. Entonces, ahora todo de alguna manera, obviamente con sus delimitaciones y con sus limitaciones y sus puntos, pero me sentía libre y era capaz de realmente ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera. También cosas que tenía que trabajar, pendientes, deudas, cosas que uno tiene que ir sacando y que sigo trabajando en muchos de estos aspectos. Pero es un mundo infinito de posibilidades de cuestionarte, ¿ok? Creo que esta es mi situación, repito, yo no quiero que tengan que pasar por algo así para nada. Creo que hay cosas peores, creo que hay cosas diferentes. Cada quien tenemos situaciones totalmente distintas y quizá ustedes tengan momentos y ni siquiera tienen que ser tan drásticos. Creo que habemos personas y yo me he encontrado en situaciones así también en las que aunque no te vaya tan mal en tu vida y en cosas malas que te hayan pasado como tal, no te hallas. Estás perdido, estás sin rumbo, cuestionándote aquí, cuestionándote esto, si eres feliz, si lo que haces te gusta, si no, que tus vecinos ya tienen esto, que hicieron esto, las redes sociales, fuck, las putas redes sociales. ¿Cuántas veces no duramos todo el día en el teléfono viendo y toda esa información y esa energía positiva, negativa, de comparación, de envidia, de quisiera esto, de lo que sea, se te quedan aquí por mucho tiempo y te afectan todo? Bueno, voy a dar un trago de café porque espero no estar hablando tan rápido y así, pero bueno. Regresando al tema, pues vengo yo de eso, así que a lo que quiero ir con esto es, me cuestioné por mucho tiempo, sigo cuestionándome, pero hoy en día me encuentro en un punto de mi vida en el que ya no quiero cuestionarme más, no a ese nivel. Y esto lo he decidido hace un par de semanas, yo creo que un par de meses ya, en el que mi proceso ha ido evolucionando. Y creo que es válido para todos y es válido todo el tiempo que le quieras dedicar al cuestionarte lo que sigue, tu futuro, quién eres, si eres feliz, eh, por qué estás en este mundo, qué carajo tienes que hacer, qué esperan de ti, qué esperas tú de ti. O sea, es importantísimo cuestionarse estas cosas y creo que es válido que lo hagas el tiempo necesario, pero he aquí la clave y lo que quiero compartir, el punto principal de este episodio y del por qué grabo esto. Y es lo siguiente. Creo que hasta para eso esta etapa tiene un fin. La vida son etapas, ¿sí? En la vida tienes tu etapa en la que ibas a la escuela, nada te preocupaba, solo eran juegos. Luego, adolescencia, todo son preocupaciones, todo es drama, no entiendes nada, tu cuerpo evoluciona, te enamoras, te rompen el corazón, es una etapa de decepción, de tristeza. Luego descubres una pasión, te clavas, eres feliz, piensas que todo gira en torno a esa pasión, que la vas a romper ahí. Después tienes deudas, tienes cosas que pagar, te quieres mudar de casa de tus papás, quieres hacer dinero, entras en una etapa de desesperación, de frustración, de retos. Quizá todo se te acomodó bien, quizá tuviste oportunidades fácil y qué chingón, pues aprovéchalas, dale. Es una etapa en la que te estás poniendo a prueba para ver si sí la armas, ¿no? En la vida todos son etapas. Y vamos a repetir ciertas etapas de diferentes maneras, dependiendo tu edad, dependiendo lo que sigue en la vida. Pero creo yo, tenemos la etapa de la decepción, de la tristeza, la del ego en el que todo va bien, y de repente llega la etapa de cuestionarse un chingo, ¿ok? Siempre nos vamos a estar cuestionando cosas, pero hay una etapa de tu vida específica y a lo mejor se repite después de diferentes formas, como digo,
en la que te vas a cuestionar muchísimo más de lo regular, de lo normal, que neta estás abrumado todo el tiempo, porque no entiendes nada, porque neta te estás quebrando tanto la cabeza con mil cosas que no llegas a nada. Entonces, repito, cuestionarse es bueno, pero cuando estás en esa etapa de cuestionarte en extremo, en exceso, porque es parte del proceso de evolucionar, de crecer, tú mismo te tienes que dar cuenta, enough is enough. Hasta aquí llegó mi etapa de cuestionarme así. Quiero cambiar, ya quiero algo diferente, ya. A mí me pasó hace meses, repito, o sea, yo por mucho tiempo me seguía cuestionando hasta que dije, Leonardo, no mames, ya cabrón. O sea, mi mamá ya no está aquí, ya pasó lo que pasó, tomé las decisiones que tomé, tuve mi época de fama, si así lo quieren ver, en la que sí tuve seguidores, escuchaba a la gente mi música, me fui de tour, hice muchas cosas con mi música, con mi banda, con todo. No quiere decir que yo no pueda volver a vivir experiencias similares, claro que no, pero el pasado ya pasó de alguna manera. Y a lo que voy con esto es, ya, deja de jugar a la víctima, deja de cuestionarte tantas cosas. Ya, vive. La vida no es para cuestionarla. Ese es el puto punto que yo quería compartir hoy aquí en este episodio y llegué a esto aquí, hablando como estoy hablando, como merolico, pero la vida no es para cuestionarla, la vida es para vivirla. Por eso se llama vida, para vivir, no para cuestionar. No, la vida es para vivirla. Entonces, cuestionar es una habilidad que tenemos, pero no puedes vivir la vida cuestionándote todo. Llega un punto en el que, repito, tu etapa de cuestionarte mucho y todas las cosas tiene que llegar a un final en el que tú, ese porcentaje de cuestionarte, si el 100% de tu tiempo te cuestionabas, bájalo a un 20%, quizá menos, de preferencia, pero la única forma en la que de verdad todo lo que ya te has cuestionado, y debes de tener ya muchas ideas e inquietudes en la cabeza si te has cuestionado tantas cosas, tienes que avanzar, tienes que tomar acciones, tienes que vivir, tienes que estar presente. Tienes que sentirte bien, tienes que trabajar en tu seguridad. ¿Y cómo trabajas en todos esos detalles y aspectos de tu vida? Es seguir estudiando, volverte mejor persona, volverte mejor en lo que sea en el área que te quieras desarrollar. Que no sabes en qué área de desarrollarte, pues prueba. O sea, pero ¿cuál es la única solución? Moviéndote, tomando acciones. Tomando acciones, estén bien o estén mal, no importa, pero tienes que vivir, tienes que avanzar, tienes que moverte. No puedes vivir toda tu vida preguntándote si lo que haces está bien o si lo que te pasó, ¿por qué te pasó? Es que ¿por qué a mí? Es que ¿por qué esto? Yo me sigo cayendo en esas situaciones y trato de trabajarlo porque no podemos culpar todo lo que nos pasa nada más, porque si a todos nos pasan cosas, es parte de la vida, está cabrón y es lo que es. Y break de cafecito. Después de estar gritando tanto tiempo y de repente regresamos tranquilos. Ya saben que tengo podcast en los que hablo así, en los que me pongo a filosofar. Hoy no, me vale madres. Hoy quiero aclarar un punto que me hace mucho sentido en mi cabeza. Y bueno, no alarguemos tanto la pausa, pero avanzando con este tema, hay un punto en el que esta etapa tiene que terminar y somos los únicos capaces, las únicas personas capaces de terminarla, ¡pum! Y de decir, ya, no más. Quiero sentirme vivo, quiero sentirme diferente, estoy harto de sentirme así, deprimido, atrapado, perdido, sin sentido en la vida. Está cabrón, pero la única forma en la que vamos a cambiar esa realidad es cambiando lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Cuestionándonos un chingo. Deja de cuestionarte un chingo. Ponte a hacer otras cosas. Actívate, haz actividades, avanza. Aterriza las ideas que cuestionaste, aterrízalas todas y empieza a elegir qué cosas tienen más sentido, qué te gustaría probar más, a qué quieres dedicar tus próximos 6 meses de tiempo. O sea, dependiendo de la situación que cada uno pasa. Yo estoy generalizando desde mi experiencia, repito, pero la neta me hace un chingo de sentido. Y a mí, amigos, familia, gente, quien esté escuchando, o sea, no saben la diferencia de cómo me siento desde hace un par de semanas, meses, a cómo me sentí el año pasado. Es abismal. Y repito,
todo tiene su tiempo de evolución. Yo he pasado por un cierto proceso, pero es que uno es el decisor de ya. Ahora esta etapa es la etapa de hacer, es la etapa de crecer, de avanzar, de crear. Les juro que tengo una cosita aquí, una espina de que vienen cosas tan cabronas. Y este es el primer episodio de varios que vienen, que ni siquiera sé con qué tema, con qué contexto los voy a ir armando, pero es el primero que hago así con video porque ya tenía ganas de hacer algo así otra vez. Esto yo lo hacía antes y ya no quiero pensar en el antes, es pensar hacia adelante. Pensar hacia adelante, aunque no sea perfecto, aunque no importa, no importa, haz las cosas, avanza. He cambiado algunos de mis hábitos también, estoy tratando de dormir mejor, eso me ha costado dormir mejor, el café quizá no ayuda, pero me encanta el café, no me importa. Bueno, otro café, otro café, otro trago de café. Pero sí, las cosas tienen que cambiar para que tu realidad cambie. Tus acciones tienen que cambiar para que tu realidad cambie. Para no desviarnos mucho del tema de cuestionarse, quiero nada más cerrar ese tema diciendo que creo yo que un porcentaje, alrededor del 20% de tu tiempo semanal, dedícalo a cuestionarte. ¿Está bien? Un ratito del día. Está bien. No más de 20%. No más de 20%. Eso si estás, repito, si estás en una situación que te lleva pasando esto un buen rato, ya, güey, agarra el pedo. O sea, está en ti, está en ti. Nunca va a ser perfecta la vida, nunca va a ser perfecta, nunca va a ser ideal. Hay que aprender a valorar y disfrutar lo que tenemos, sacarle provecho y no estar siempre pensando en el futuro, en lo que vamos a tener, en lo que... No, hay que visualizar, eso sí, enfocarnos en visualizar eso, sí, pero vivir hoy y hacer las cosas que tengamos ese empuje por hacer. No pensarlas, hacerlas. Y poner, o sea, sí hay que esforzarse, es la realidad. Y yo me lo digo a mí todos los días porque no es fácil. Por eso no es como que todos lo logran y todos son exitosos en cada quien de acuerdo a su visión de lo que significa el éxito. Pero no todos logran esas cosas. Y yo, como les dije el otro día en una de mis stories, yo no quiero llegar a viejo y ser esa persona que diga, no mames, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me quedé sin intentar esto? Es que yo hubiera sido bueno en esto. No mames. No hubiera sido bueno en eso. Nadie puta sabe. O sea, no, güey. Inténtalo. Hazlo. Si no, no te vas a dar cuenta si eras bueno en eso, no eras bueno en eso. Nunca vas a tener una puta idea de las cosas si no avanzas, si no actúas. La neta, repito, moraleja de todo esto es que la vida nunca va a ser perfecta. Nada es eterno. Nos vamos a pinches morir en cualquier momento. Si todavía tienes vitalidad, no mames, utilízala para crear, para pasarla bien, para salir, para moverte, para hablarle a alguien. Valora también a la gente chingona que tienes en tu vida, porque no mames. O sea, los que te aporten, los que estén ahí para ti, dales un poquito de tu tiempo, demuéstrales lo importantes que son en tu vida también. Pero siempre enfócate en tus prioridades, en ti, en estar bien tú. Y bueno, no sé si cubrí todo, la verdad, lo que quería decirles. Tenía puntos anotados, de hecho los escondí aquí en el sillón para que no se viera fea la hoja. Pero, repito, no quería sentir todo esto tan planeado, tan así, con lo que escribí. Pues, creo que ya compartí lo que tenía que hablar. Sí, ni siquiera lo voy a utilizar. Regresa a su escondite secreto. Pero bueno, ¿qué les digo? Gracias por escuchar. Espero que les aporte algo esto que estoy diciendo hoy aquí. Si tienen algo que comentar, por favor, déjenme un comentario. Creo que ya puedes comentar aquí en Spotify o donde estén escuchando este podcast o en YouTube. En YouTube ahora puedo decirlo porque es video. O mándenme un mensaje a mi Instagram, @leodoc. No sé. Cerrando el podcast, gracias por escuchar. Los quiero un chingo. Me divertí. La neta, fue interesante hacer esto. Disculpen la paja. Hablaré
con más pausas la próxima vez, supongo. No lo sé, ya veremos. Cafecito. Bienvenidos otra vez a mi sala y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.